Vamos a ubicarnos en la primera carta del apóstol Pedro, que ha sido de bendición. Hemos degustado poder escuchar de parte de Dios en este tiempo acerca de muchas cosas. Y la semana pasada, como yo no estuve, ¿de qué hablaron? ¿Quién me recuerda? ¿Qué cosas les marcó, les tocó, les llamó la atención, les cambió? No los veían así, pero Dios usó la palabra de Dios y al hermano Gerardo para que le dijera algo. ¿Qué cosas? Yo no estuve, díganme a ver qué aprendieron, qué cosas se llevaron como un principio elemental para continuar con la vida cristiana. Están ahí conversando. Creo que hablaron de la empatía, algo así, ¿no? ¿Hablaron de la empatía? Sí, hablaron de empatía, compromiso, amor, unidad, compasivos, afectivos, generosos. Y pues hoy, primera carta, capítulo 3, versículo 17 o 13 al 17, nos va a seguir hablando Dios acerca de cómo seguir entendiendo, atendiendo, recibiendo de parte de Dios sus principios para seguir la carrera que nos ha dejado. Versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cualquiera, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conciencia, nuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Señor, nuevamente agradecemos tu bondad. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu esperanza, agradecemos tu Espíritu Santo por dejarlo en nuestras vidas. Es una bendición poder escuchar esta melodía escrita, este trozo de versículo que nos lleva a pensar en nuestra condición, posición en la que nos has dejado, en esa gran posición, en esa maravillosa condición que hiciste desde la cruz al transformar nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a descansar en ella y a saber que las pruebas son necesarias para que nosotros seamos robustecidos en la medida que avanzamos, Señor. Y por eso agradecemos tu misericordia, tu favor, tu amor, tu justicia para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Saben, si hay algo pensando en las misiones que es importante, es leer la biografía de grandes cristianos. Y me ha tocado leer biografías de muchos cristianos que fueron atacados, que fueron maltrechos, que fueron muertos, que fueron mártires por causa del Señor. Y hace poco leí la historia de Juana de Arco. Juana de Arco luchó por la libertad de su ciudad, de su país, pero también ella era bien reconocida por ser cristiana, y en aquel entonces y en aquel momento y en aquella condición era difícil pararse ante ese pueblo y decir: yo soy creyente y sirvo al Señor y quiero la libertad de mi pueblo. Pero saben, ella con toda determinación siguió hablando de Cristo y siguió buscando la libertad, la justicia para todos los que estaban alrededor de ella, y eso le valió ir a la hoguera. Y los testigos que estaban alrededor de Juana de Arco, cuando la vieron morir, cuando vieron arder su cuerpo en medio de las llamas, escucharon como un sollozo, pero también como un grito del alma decir a Juana de Arco: Jesús, 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 mi Salvador. Fueron las últimas palabras de Juana de Arco. Ella no clamó a ningún hombre.
Ella no clamó a sus fuerzas, ella no pidió auxilio a otro más, sino que llamó al Salvador, del mismo modo que el Salvador, cuando estaba allí muriendo, dijo: Jesús, Señor, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una de las cosas que nosotros como creyentes debemos hacer y ver. ¿Qué estamos haciendo cuando pasamos por sufrimiento? Cuando estamos sufriendo, ¿de qué manera nosotros como cristianos debemos honrar a Cristo en medio del sufrimiento? ¿De qué maneras? Y el apóstol Pedro aquí está hablando de algunas maneras en que tú y yo debemos afrontar el sufrimiento, de donde venga y de cómo venga, y cómo debemos defender la fe. Son cuestiones que Pedro está tratando justamente con lo que la iglesia está padeciendo o padecía en aquel momento y sigue padeciendo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 13 al 17, señala dos maneras de cómo el cristiano tiene que honrar a Cristo como el Señor de sus vidas. Dos maneras, solamente dos, pero que tiene mucho que hablar. Dos maneras en que tú y yo debemos recibir de parte de Dios cómo afrontar el sufrimiento, de donde venga y cómo venga, y cómo utilizar eso para defender con valor, con pasión, para ser un apologista del evangelio, pero desde nuestras vidas. Y en primer lugar, la primera manera es que los cristianos debemos honrar a Cristo como Señor de nuestra vida, estando preparados todo tiempo para presentar defensa ante todo el que lo demande. No dice ante algunas personas, solo los que te atacan. No dice que solo en la iglesia. No dice que solo con la familia. No dice que solo con el que te hace daño, sino cualquiera que os demande razón alguna del evangelio. Debe ser una oportunidad para que tú le prediques el evangelio, pero demostrando y mostrando lo que Dios ha hecho. Estamos llamados desde el pasaje que se presenta hoy a honrar a Cristo, presentando defensa en cada uno de los escenarios donde nosotros nos desenvolvemos. En cada escenario, en cada lugar, en cada situación, en cualquier tiempo debe ser un estilo de vida. Y allí esa palabrita la hemos escuchado, la hemos predicado, la hemos promocionado, la hemos multiplicado. Pero los estilos de vidas transforman otras vidas. Pero es un estilo de vida que está marcado, está transformado por lo que el Señor ha hecho. Y es desafiante. Por dónde vivimos, por cómo vivimos, por los escenarios donde estamos, es desafiante. Amados hermanos, la prueba de nuestra fe, como bien dice Santiago, ¿qué debe producir? Paciencia, y debe ser afrontada con gozo inefable, glorioso, y decir: Señor, esto sirve para que yo me levante. Decía un pastor amigo estos días: el navegante se mide si es bueno cuando hay tormentas. Si no hay tormentas, si no hay baches, si no hay situaciones, ¿cómo va a ser un experto? ¿Cómo va a ser un perito, arquitecto? Como decía Pablo cuando hablaba del fundamento de la iglesia, la experiencia Dios nos las da, pero nosotros debemos estar fortalecidos allí, sabiendo que al final esta prueba es seguir los pasos de Jesús, no devolviendo mal por mal, pidiendo a los que nos critican y señalando también que sean recibidos por Dios en misericordia, pidiendo a Dios por aquellos que nos señalan. Y hay mucha gente que pudiera hoy día estar apuntándote, hoy día estar apuntando a la iglesia, hoy día estar blasfemando. Y eso es lo que se está hablando aquí. Los cristianos, en ese contexto, a quienes Pedro les escribe, estaban siendo blasfemados, calumniados por seguir al Señor. Y el aliento del apóstol es decirle: mira, eso está pasando para que ustedes pongan su mirada en las cosas de arriba. Hoy debemos afrontar con la mente firme, con la frente en alto, con la seguridad de que servir y honrar al Señor es la máxima expresión de trabajo en esta tierra. Es la máxima expresión de trabajo. Ayer hablábamos aquí en medio de la cena del Señor y decíamos que es lo mejor, es servir al Señor. Es el mejor empleo, es el mejor trabajo. Es lo que mejor Dios ha dejado en tus manos. Es el mayor privilegio. Debe ser el mayor privilegio.
Yo debo honrarme cuando el Señor dice, tú eres mi siervo amado, te estoy utilizando en la carpeta de herramientas o en la caja de herramientas del Señor. Allí estás tú como una herramienta a utilizar. Pero hay herramientas de distintas formas, modelos. No sé quién eres tú. Pero lo que sí te pido es que seas usado por el Señor y que le pidas que tú seas uno de esos que Él usa, que Él saca, que Él puede utilizar para expandir su obra en todo el universo. Es lo mejor, es la mayor opción para ver y amar la vida según lo que Dios ha establecido. ¿Eso usted lo cree? ¿Que no hay cosa mejor? Está ahí. No hay nada mejor, hermano. Y hay un viejo himno, un canto que dice, no hay nada mejor, Señor, que estar contigo. Juana de Arco lo vio. Ella supo entender que no solo en la bonanza, sino en la dificultad, ella clamó a Jesús. Y Jesús no la iba a abandonar. Jesús estaba allí. Debemos defender la fe cristiana con mansedumbre, con reverencia, señalando que la situación, a pesar de que se viva en tu contexto o en el contexto de la carta, no era fácil. Ellos estaban siendo difamados, pero el apóstol Pedro les exige, les exhorta, les dice con amor, con sabiduría, sigan adelante. Esto debe servir para que ustedes hablen del amor de Dios. Francis Schaeffer, un apologista cristiano, ortodoxo, estudiante de la Escritura, sabio, él al final de su vida se dedicó a atender a enfermos desvalidos allí en Inglaterra. Porque él decía, me la pasaba defendiendo la fe en muchos círculos, pero el Señor comenzó a defender la fe a través de mí por medio del amor. Y muchos lo criticaron. ¿Por qué dejaste de predicar como lo hacías antes? ¿Por qué no usar tu sabiduría para hablar a los demás? Y Francis Schaeffer respondía a todas aquellas personas, la principal defensa del evangelio es el amor. Es lo que se demuestra, es lo que se vive, es como se goza en medio del servicio. Es como podemos disfrutar dando la comida a un desvalido, decía él y su esposa. Y pueden leer la biografía de él. Y al final de su vida muchos lo atacaron porque él dejó incluso la iglesia para ir a atender. Y cuando digo la iglesia, dejó el modelo rígido de la iglesia para ir a una iglesia pequeña y atender a aquellos desvalidos. Entonces, ¿cómo defender la fe? Debemos defenderlo sabiendo de que en algunos casos incluso somos difamados. Hoy más que nunca debemos ser de testimonio a los que nos rodean. Hoy más que nunca debemos ser testimonios fieles, palpables de lo que nos rodean, de aquellos que están a nuestro alrededor, de nuestros familiares. Hablábamos hace poco, pero eso va a suceder en la medida que yo tengo una vida piadosa. Una vida que va a corresponder con el conocimiento diario, íntimo, cercano del Dios al que digo servir. Entonces debemos ser humildes, sencillos, firmes y leales al llamado que Dios nos ha dado. Porque saben, muchas de las batallas que perdemos hoy es por nuestro orgullo. Es por nuestra falta de humildad. Es por nuestra situación de carácter. Y hemos perdido muchas batallas. Y hay que levantar la mano, Señor, perdóname. He perdido muchas batallas porque mi carácter, porque mi testimonio no ha sido el que tú quieres. Señor, ante ti te pido que en las próximas batallas podamos nosotros arrodillarnos y pedirte que nos ayudes a responder no al mal, sino de bien para el mal. No devolver el mal, sino bien por mal. ¿Sí me entienden? Los miembros de la Iglesia Bíblica Metropolitana. ¿Dónde están los miembros de la Iglesia Bíblica Metropolitana? Están llamados a cumplir con el mandamiento de honrar a Dios en todo tiempo, incluso en los momentos donde nuestro testimonio pretende ser torpedeado por falsas acusaciones y falsos acusadores. Cuando por defender la familia, la moral, la rectitud, somos flagelados en nuestros lugares de trabajo, residencias, podemos con valor y ejemplo callar las voces de los que están diciendo lo que dicen. Ahora,
si nosotros no tenemos un carácter aprobado, no podemos callar a nadie. Vamos más bien a ser instrumentos de la crítica hacia Dios. ¿Recuerdan a Aarón y a María cuando criticaron a Moisés allá en el Antiguo Testamento? Dios le dice: Moisés, ellos no te están criticando a ti, ellos me están criticando a mí. Entonces, cuando el evangelio de Jesucristo es flagelado por nuestra causa, es Dios al que están apuntando, o es a Dios. Entonces, necesitamos ver, escuchar y decir: estos vecinos han resuelto la dificultad de otra forma. Estos vecinos han ayudado a que se resuelva una situación de buena manera. Estos vecinos son buenos vecinos. Estos vecinos han servido para el ánimo de la comunidad. Estos vecinos son capaces de ayudar en alguna situación. O estos vecinos no se entremeten en lo ajeno, en el chisme, en la dificultad. Ellos esperan y ayudan. Es pedir al Señor, confesar al Señor. ¿Cómo me están viendo? ¿Como buen vecino? ¿Como un vecino que ha sido apartado? Y por eso Pedro le dice: sean santificados, santifíquense en el Señor. Entonces, el primer deber es honrar a Cristo como Señor de nuestra vida, estando preparado para defenderlo en todo lugar, en todo escenario. Y la segunda cosa, la segunda manera en que el apóstol Pedro nos habla para defender nuestra fe y ser santificados a su vez, es que los cristianos tenemos que honrar a Cristo como Señor de nuestra vida, teniendo buena conciencia. Si vamos al pasaje, vamos a revisarlo. 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. 16. Teniendo buena conciencia. ¿Cómo lo vamos a defender? Con buena conciencia. Si tu conciencia te apunta a que no tienes el carácter aprobado, pues arrepiéntete y busca al Señor. Y pide perdón si tienes que pedir. Pero es lo que está diciendo el apóstol Pedro: tengan buena conciencia. Y esa buena conciencia apunta al testimonio. Esa buena conciencia apunta a lo que nosotros decimos ser. El apóstol Pedro señala en el pasaje que debemos honrar a Cristo con nuestras conciencias. De manera que cuando sirvamos y honremos a Dios, teniéndolo en primer lugar, lo que pase, gloria a Dios. Pero si tenemos en nuestra conciencia a Cristo como el primero, lo que hagamos según lo que Dios dice va a estar subordinado a su voluntad. De manera que cuando sirvamos y honremos a Dios de esta manera, vamos a estar quietos, vamos a estar tranquilos, vamos a poder decir: Señor, estoy haciéndolo para ti y quisiera hacerlo con el mejor y mayor valor del mundo. Hay valor. Juana de Arco tuvo todo el valor para decir: Jesús, Jesús, el Señor Jesucristo, el ejemplo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también Esteban, cuando estaba siendo apedreado. ¿Qué vas a hacer tú al final de tu vida si algo así llegase a pasar? ¿A quién vas a clamar? ¿A quién vas a acudir cuando el fuego viene a nuestra vida de alguna manera? ¿A quién clamamos y a quién buscamos? ¿A quién pedimos? ¿A quién rogamos? Juana dijo: Jesús, 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 por favor. Sufriendo en medio del dolor. Y he visto a mucha gente padecer en sus últimos días. Algunos no llamando y clamando a Jesús, pero otros sí, hasta su último aliento, pidiendo al Jesús Salvador, incluso que lo lleve en valles de sombra y de muerte. En esos valles, en esos lugares, allí estarás, Jesús. Por cierto, el título del sermón es Sufrimiento Santo. ¿Estamos realmente como santos tomando el sufrimiento para glorificar a Dios? Santos, sufrimiento recibido, no todo el tiempo, pero cuando viene digo: Señor, como decían los apóstoles, gracias por tenernos por dignos de ti. Gracias por tenernos por dignos de ti. Me están dando látigos, pero yo te digo: gracias, Señor. No es fácil. No es fácil. Cuando dicen algo de nosotros, nosotros no queremos
gozarnos ni mirar al cielo, pero es una materia que debemos seguir aprendiendo. El apóstol Pedro en el pasaje dice que debemos honrar a Cristo, ¿sí? ¿Con qué? Para que cuando estemos sirviéndole, nosotros podamos decir: Señor, tu llamado ha sido irrevocable en mi vida. Yo no te voy a dejar nunca. Nunca, Señor. Todo lo que tú quieras puede pasar. Castillo fuerte en nuestro Dios, escribió Martín Lutero en el castillo de Wittenberg. Cuando los demonios lo azotaban y estaban asolándolo allí él solo para defender la fe, los demonios venían a su mente y él escribió: castillo fuerte es nuestro Dios, aunque muchos demonios vengan, yo nunca dejaré de alabarte, Señor. Y luego fue con toda la fuerza a defender ante la dieta de Worms, ahí mucha gente, todo el imperio católico, y él dijo: no dejaré de defender la fe de mi Señor por nada, ni nadie, ni por acusadores, ni por perseguidores. Y allí se mantuvo fiel y firme. Nosotros somos irrevocables en llamado, y cuando digo de esa manera, pienso en ti como aquel que va a llegar hasta el final de la meta. ¿Tú dices amén? Al final, aquí nada puede quitar nuestro ánimo, nada, ni la vida ni la muerte. Ustedes saben más que yo ese texto: ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni cualquier economía, ni cualquier gobierno, ni cualquier persona puede quitar el amor que ya Dios selló en nuestros corazones. Y eso debe ser efervescente, crecer cada día, avanzar en la medida que pasamos por las dificultades. ¿Cuántos han pasado por dificultades aquí? Levantamos 2 manos hasta los pies. Pero eso debe ser un punto de inflexión para levantar el ánimo. Cuando los detractores de Juana de Arco se presentaron posteriormente a su ejecución, ellos sabían que habían cometido un mal. Ellos sabían que habían matado a alguien inocente. Pero ellos permanecieron allí mientras que el pueblo se levantó para defender el testimonio de alguien que les había ayudado siempre. Entonces eso debe suceder, y vean que no levantaron a Juana de Arco de la muerte, pero sí su testimonio quedó fiel como biografía para que nosotros podamos ver que eso puede suceder en cualquier momento. ¿Y qué debemos responder? ¿O cómo debemos responder? ¿O qué hacer? Pues llamar a Jesús, seguir a Jesús, levantar nuestra fe y poder decir: Señor, aquí estoy, tú me has traído hasta aquí, tú me has salvado, tú me has elegido, tú me has llamado. Y ese llamado es irrevocable. Cuando tú lo haces y cuando yo lo escucho y cuando yo me arrepiento y digo: Señor, no tengo nada en el mundo que sea mayor que ti, que tú. Y si hay un recurso principal en mi vida, no es lo económico, no es cualquier consejo humano. El principal recurso que tenemos es al Señor y al Espíritu Santo del Señor. Ese es el principal recurso, y ese es a quien debemos acudir, o a quienes debemos acudir: al Señor. Estaban claros allí todos los del pueblo quién era aquella mujer. ¿Están claros tus vecinos quién eres tú? ¿Te conocen? Y dice la Biblia que nosotros somos blancos. La gente está como con un dispositivo allí. ¿Cómo es que llaman esto? Bueno, ellos están mirando. Y alguien pudiera decir: bueno, a mí no me importa lo que ellos digan. De cierta manera debe ser así. Pero de cierta manera no. Porque es tu testimonio. Nosotros vivimos dando testimonio. Y recuerden a Jesús, nuestro modelo principal. La gente decía, los fariseos y el pueblo decía: pero es que Él no habla como los publicanos, Él no habla como los pecadores, Él no habla como aquellas personas, Él habla de otra forma. Su testimonio es distinto, habla de la fe, habla del cristianismo, habla de la ley, pero lo hace de forma distinta. Y eso nos lleva a pensar: ¿es que es Cristo mi principal recurso? Sí. Y también nos lleva a preguntar: si la persecución viene a Venezuela, no sé de qué manera, no sé cómo, no sé por qué instrumento, como está sucediendo en otras latitudes,
persiguen a la iglesia. Aquí cerca, en Colombia, están persiguiendo a los cristianos. No sé si usted lo sabía, pero hay lugares en Colombia donde están persiguiendo a la iglesia que se reúne. Lugares lejanos, sí. ¿Por qué? Porque la luz no puede estar con las tinieblas y hay narcotráfico y hay cosas y ellos no quieren que estén allí. Y los están matando, los están persiguiendo y deben huir. Allí, aquí mismo en Colombia, pero en todas las latitudes están persiguiendo a los hijos del Señor, a los que fielmente predican el Evangelio. Si aquí eso llegase a suceder, ¿cómo vamos a responder? Siempre me pregunto, Señor, ¿cómo sería yo si aquí comienzan a perseguir a la iglesia? ¿Tendría la misma fidelidad, la misma pasión? ¿Hablaría con la misma fuerza? No lo sabemos. Pero en el Señor, con su fuerza, con su poder, yo clamaría a Él para decirle, Señor, dame tu valor como lo has dado en todo el tiempo, en toda circunstancia, en todo escenario, a todos tus hijos, para defender la fe. Desde nuestro testimonio, desde nuestra vida, desde nuestra familia, desde nuestra iglesia, hacia afuera. ¿Usted cree que eso no puede pasar aquí en este país? ¿Estamos exentos? No sabíamos que íbamos a llegar al punto en el que estamos hoy como nación. Mucha gente está afuera y siguen saliendo. Nunca pensamos que eso iba a suceder, pero sucedió. Muchos amigos podemos verlo, pero en la distancia, virtualmente. Entonces, si la persecución viene, ¿qué haríamos? Y no estoy diciendo, no estoy acusando, no estoy tirándole una de miedo. No, es que puede suceder. Y debemos estar conscientes de eso. Si eso sucede, ¿qué va a pasar con nuestra fe? ¿Cómo vamos a hacer? La limpia conciencia guardará nuestros corazones, hermanos. En medio de la persecución, la conciencia limpia por el Señor nos va a llevar a hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, incluso la muerte. Y eso es horrendo, sí, eso da mucho temor. Pero ¿qué otra cosa? ¿Perder mi alma? ¿Negar al Señor? ¿Qué dice el Señor? Aquellos que me nieguen allá en la tierra, delante de los hombres, yo no lo voy a negar delante de los hombres. ¿Delante de quién van a ser negados? Ay, eso es más horrendo. Eso da más temor. Eso es de más cuidado. Negar al Señor delante de los hombres. Si me niegas, si nosotros lo negamos, Él lo va a hacer cuando estemos delante del Señor. Nuestras vidas y familias deben estar libres para alabar a Dios, mirando a Cristo como el que ha lavado nuestras conciencias y vidas. Y eso es el mayor significado. Defender nuestra familia sabiendo que ya Dios me está defendiendo, que ya Dios me está mirando, que ya Dios me ha lavado. Somos piezas valiosas en manos de un poderoso Dios que desea usar a hombres y mujeres resueltos a sufrir incluso por su causa. Y siempre digo que cuando estamos en el ambiente misionero, escuchamos que hay misioneros que tienen paludismo y están aún en la selva allí a 5 horas por avión. ¿Quién los rescata? ¿Quién los ayuda? ¿Qué médico los auxilia? El médico por excelencia, y algunos han muerto, siguen padeciendo. Pero están allí a 5 horas de, no recuerdo el pueblo. Pero allí hay SIDA. Allí hay enfermedades de todo tipo. Pero está la luz del Evangelio. Están misioneros allí. Hay 2 parejas misioneras. Hermanos, unos de Maracaibo y otros de Puerto Ordaz. Están allí en aquel lugar, predicando el Evangelio y recibiendo de Dios el aliento. Y a veces cuando pasan los reportes dicen, no pude hacer una lección hoy porque la fiebre no paraba de estar en mí, 40 grados, temblando y pidiendo auxilio. Y a veces desde acá no es que no se pueda, sino que es difícil. Pero es para ver la fe de esta gente. Es para ver que cuando ellos salen decimos, Señor, esto es maravilloso escuchar su humildad, su limpia conciencia cuando hablan, pastor, por favor ayúdenos, hable algo para que nuestras vidas sean edificadas. Y yo le digo, yo necesito ser edificado por ustedes. Escuchar sus testimonios me van a alentar a seguir con lo que tenemos. Limpia conciencia
valor, sacrificio, pero también condición, posición para con compromiso poder decir al Señor: Señor, lo que tú hagas en el mundo y sirva para tu gloria en tu voluntad, yo lo voy a seguir. ¿Usted puede decir amén? Amén, hermano. Amén y amén. Debemos decir amén. Lo que venga, como venga, de donde venga, si estoy en el Señor, nada nos va a separar de su amor. No podemos nosotros dejar que esto suceda. Somos piezas clave. Somos hombres y mujeres necesarios. Y cuando digo necesarios, es porque el Señor pudo hacerlo con otra gente. Mírate a ti, decía el hermano Timoteo Guayma, con mucha tristeza, que en la iglesia hay dificultades de todo tipo. Y él decía, ilustraba, hablando a un grupo de misioneros, les decía: los ángeles deben hablar con el Señor y decirle: ¿por qué estás usando a esa gente? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué a ellos? Mira cómo se pelean. Mira cómo están buscando cada uno estar a tu derecha o a tu izquierda. Mira cómo están buscando rango. Mira cómo están envidiando y chismeando. Y él decía allí, el Señor con misericordia y gracia le respondía a los ángeles: porque así yo lo he deseado. Ellos son los que estoy usando. Ellos son mis colaboradores. Ellos han sido llamados por mí. Ellos están siendo transformados día a día. Ellos están avanzando porque yo los llamé y no los voy a dejar solos. Ellos son los que van a hacer la obra. Eso es de parte de Dios. Y es vernos nosotros maltrechos, con dificultades muchas, pero siendo usados por Dios. Es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Qué está usted haciendo cuando le lleva el mensaje del Señor a un vecino o una vecina? ¿Qué le está llevando cuando le habla del Señor? ¿El bien o el mal? ¿Qué hay aquí? Por eso, cuando era pequeño, era joven, a mí me daba pavor en el pueblo decir que era cristiano. No me avergüenzo de decirlo. Yo salía como joven en el pueblo, todo el mundo sabe. Iba a la iglesia y veía para los lados. A ver, me verán si voy a ir a la iglesia. Sabrán que soy cristiano. Y después estaba en un ambiente tranquilo. Estaba en un lugar tranquilo. No sabían si era cristiano. Pero había pena, temor en mí por decir que era cristiano. Acuérdense de esa película, Cristiano a la secreta. Así mismo, cristianos a la secreta, secreto, voy y después haciendo otras cosas. Pero después, en la medida que vamos creciendo, entendiendo al Señor, pero es que, ¿qué necesita la familia? ¿Qué necesita nuestro país? Necesita al Señor Jesucristo y a su palabra. ¿Eso es mal para ti, para mí? Eso es el bien de Dios. Y si padecemos mientras llevamos el evangelio, pues es una ñapa. Es poder decir: Señor, gracias, porque estamos cumpliendo tu llamado. Y no hay mejor trabajo. Vuelvo al principio. No hay mejor labor. No hay mejor sufrimiento que un sufrimiento santo. Poder decir: Señor, el trabajo en ti no es en vano. Un día tú segarás. Y decía un pastor: y en algún momento van a ser apartados aquellos que vivieron blasfemando a la iglesia del Señor. No solo blasfemándola secretamente, sino aquellos que la blasfemaron directamente, que fueron enemigos, que han sido enemigos rotundos de la iglesia del Señor. En el pasaje era una realidad para la iglesia la persecución y el sufrimiento de ellos. Esto estaba provocando situaciones que tendían a desenfocar y a provocar desánimo en los creyentes. Y Pedro los está animando: anímense. Pedro quiere que ellos se animen. ¿Por qué? Porque sabe que los están atacando, calumniando, y les dice: no se dejen. No se dejen, hermanos. Es la mayor cosa que pueden hacer. No podemos desanimarnos. No podemos desenfocarnos, no podemos atribularnos.
no podemos dudar, debemos avanzar, debemos continuar, debemos fortalecernos, porque también hablábamos en esta reunión y hablábamos de quién puede ganar, de no puede ganar, que quién va a ganar, que qué va a pasar en el país. Y les digo que soy edificado por los misioneros. Ellos decían, vamos a ser responsables con lo que nos toca hacer, pero el mundo no va a cambiar. Y nosotros nos toca predicar. No sabemos qué va a suceder. Decían los misioneros y allí pastores algunos, y bueno, y si no sabemos qué va a pasar. Somos responsables con lo que nos toca hacer como ciudadanos. Pero esto, hermanos, Brasil, más de 40 muertos, está hundido una parte de Brasil bajo el agua. ¿Y qué está pasando? Solo una cosa que le puedo decir, pero si ampliamos el panorama, el Dios de este mundo, el texto de Augusto, cegó el entendimiento, ¿cómo dice Augusto? De los incrédulos. Para que la luz del evangelio no resplandezca. El Dios de este mundo destruyendo está. El Dios de este mundo mintiendo está. El Dios de este mundo rompiendo familias está. El Dios de este mundo acabando con matrimonios está. El Dios de este mundo rivalizando a las familias está. Esta semana vieron las noticias. Un hombre mató a una mujer porque le dijo que iba a terminar. Otro le dio un disparo por allá. Eso no sucedía. Y ahora lo vemos semanalmente 3, 4, 5 veces en un solo lugar. Hermanos, levantemos nuestra mirada, nuestro ánimo. Pedro les muestra que el sufrir no estaba ajeno a la iglesia del Señor. Les decía, no, el Señor sufrió y les dijo que ustedes iban a padecer también. Lo hablamos unas semanas atrás. Cristo mismo había padecido haciendo el bien. El justo murió por los injustos, sabiendo que la voluntad de Dios está por encima de nuestros deseos, placeres, queriendo decir que en casos del sufrimiento está Dios diciéndonos, esto es para tu bien. Este es para mi bien, este es para nuestro bien. Es necesario que lo veamos de esa manera. Es necesario que sepamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Para todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Metropolitana será importante recibir la prueba y la persecución de cualquier índole, color, por causa de su fidelidad al Señor. ¿Usted no dice amén? Cualquier prueba, cualquier dolor, cualquier aflicción, si estamos en la voluntad de Dios, gloria a Dios. Demonios vengan, decía Martín Lutero en el himno, vengan y ataquen. Yo estoy con el Señor. Él está en la barca. No hay nada que puedan hacer. Vengan. Y el salmista en el Salmo 23 habla, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores y allí las sirves. Eso es tremendo. Había peligros, había un lindero, pero el Señor servía la mesa. Los angustiadores estaban allí incluso mirando. Pero allí habían aguas de reposo. Allí estaba la mesa servida. Y allí estaba el maestro, el pastor de los pastores, diciéndole a sus ovejas, vengan a comer, mis hijas. No tengan temor. Ellos están mirando, no importa. Ellos no van a pasar de allí. Ellos están muy lejos de hacerles daño, según como ellos o lo que ellos quieren. Pero en mi voluntad, yo sí puedo pasarlos por lugares para que entiendan qué es lo que quiero realmente para ustedes. Los apóstoles sentían el gozo o un gozo al recibir maltrato por causa de la predicación del evangelio. Y esto no menguó su pasión por presentar el mensaje de Cristo. Vamos a buscar Hechos capítulo 5 versículo 42. Porque yo pudiera decirlo y usted dice, bueno, ¿y eso dónde está? Vamos a buscar. Y es algo que me impresiona, me impacta. Me anima por un lado. Dice, y ellos,
están hablando de los apóstoles, Pedro y Juan y los demás, salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? 41 y 42, capítulo 5. ¿Cómo dice? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Ay, 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 Señor. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Vean, habían sido o de ser dignos de haber padecido afrenta por causa del Señor. Sufrimiento. Y salieron gozosos diciendo, Señor, gracias. Agradecidos estamos de que sufrimos por servirte. Y todos los días en el templo y por las casas, ellos dejaron de predicar el evangelio. Ellos menguaron y dijeron, no, tenemos miedo. No cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. No cesaron. ¿Y siguieron sufriendo? Sí, sufrieron más adelante. Algunos murieron. Ustedes saben lo que dice la historia de la iglesia. Ya para ir terminando, nuestra mayor resolución es salir con toda fuerza para que a viva voz, con plena conciencia, con pleno testimonio, seguir con paso firme, con la mirada puesta en el blanco de la carrera que tenemos por delante, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, que sufría, pero él estaba preso, sufriendo yo creo que aún más en ese lugar. Y él les animaba a la iglesia desde la cárcel y le decían, prosigan el blanco, busquen el bien del Señor, avancen con paso firme, ya la meta está allí, ustedes pueden verla, no se queden, no se rezaguen, no abandonen la carrera, continúen. Pues esa debe ser nuestra resolución al escuchar algo como esto. Mostrar a Cristo, si pensamos en una conclusión, mostrar a Cristo como Señor de nuestras vidas, en cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos, será un gran desafío cada día. Pero tenemos la obligación, sí, tenemos el mandato, sí, tenemos el principio bíblico, sí, tenemos el llamado, sí, de hacerlo como fieles y verdaderos creyentes. Es obligado. Si eres un fiel y verdadero creyente, debes hacerlo, dando lugar a una naturaleza transformada en el Señor que emergerá en medio de las dolorosas aflicciones. ¿Tu naturaleza es espiritual? ¿Tu naturaleza ha sido transformada? Bueno, las aflicciones dolorosas van a mostrar el favor de Dios. En esencia misma van a mostrar lo que Dios ha hecho. Y estas servirán para aplacarlas y forman parte de la sala, forman parte de la sala o el taller de Dios para hacernos semejantes a Él. ¿Sí podemos percibir eso? En el taller de Dios, cuando vamos, Él comienza a ajustarnos. Estás chueco, te falta grasita, te falta esto aquí, te falta esto allá. Pero ¿cómo va a suceder eso? Bueno, en la medida que la prueba nosotros la recibamos con gozo. Debemos valorar la esperanza y avanzar en el camino que nos ha trazado el Señor, y al final, si nos toca incluso la muerte, ¿a quién vamos a llamar? Si nos toca la muerte, ¿a quién clamó Juana de Arco? Jesús, Jesús, Jesús. ¿A quién clamó Esteban cuando moría? Y Esteban dice que veía a los ángeles del Señor bajando. Esto es un cuadro impresionante. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, dice la historia que él, recibiendo las piedras, su mirada estaba en el cielo y dice que veía a los ángeles bajar. Es impresionante, impactante, de valor, revitalizante, de esperanza poder ver estos cuadros, porque es nuestro cuadro, se puede presentar en nuestra vida y no mirar hacia abajo, no mirar a los lados, mirar al Señor, clamar al Señor, valorar la esperanza, decir Jesús, Jesús es mi Salvador, es mi protector. ¿Cómo aplicamos un pasaje como este en la vida diaria? Pues si puede lo anota.
Si puede, lo recuerda. Pero al salir de aquí debemos asumir el papel que tenemos como creyentes para presentar una defensa completa y cabal del Evangelio a quien lo demande, que incluya cada espacio, que incluya cada escenario, que incluya cada relación y también que tenga el testimonio del Señor como modelo a seguir. Repito, asumir el papel que tenemos como creyentes para presentar defensa a todo el que lo demande, que incluya cada espacio, cada escenario y también que tenga al Señor como el modelo a seguir. Segundo, nuestra vida debe ser de valor para nuestros vecinos. Debemos ser de los vecinos que están cerca. En pandemia, algo importante fue que aquellos que tenían buenos vecinos y eran buenos vecinos pudieron ser ayudados. Hay gente que murió porque era mal vecino, porque ni siquiera le llevaban comida a la puerta de su casa, porque cada quien estaba aislado. Pero aquellos vecinos que decían, el vecino se enfermó, escuché un testimonio de gente que iba y le llevaba la comida a la puerta de su casa porque sabían que el vecino estaba solo. Era un viejito que amaba a los niños del barrio, del vecindario, y ellos hicieron lo necesario para ir a socorrer a este vecino porque él era buen vecino, amaba allí a los que estaban alrededor. Nuestra amabilidad, nuestra humildad sea conocida y reflejada a todos los que nos rodean. ¿Es un desafío? Amén, es un desafío. ¿Estamos necesitados allí? Amén, estamos necesitados allí. Levantamos las manos grandes allí para decir, Señor, necesitamos eso en nuestra vida. Señor, necesitamos eso en nuestra vida. ¿Ustedes saben qué es malo? Que yo diga, bueno, acuérdense del joven rico, esa materia la pasé con 10, excelente. Yo soy el mejor vecino del mundo. La realidad del cielo, la esperanza puede darnos ánimos cada día. No debe ser una opción o una cosa banal o sencilla, sino una gran fortaleza. Hoy más que nunca debemos dar valor a nuestra ciudadanía, no temer ni sentir pena de decir y hacer valer nuestra identidad como creyentes, porque al final lo que debemos hacer es el bien y no el mal. Debemos hacer el bien y no el mal. ¿Y dónde está el bien y no el mal? El bien está de parte del Señor, quien dijo que todo lo que había hecho era bueno. Y Él ha dicho que la iglesia es su máxima expresión de bondad y misericordia. Entonces es bueno lo que te ha hecho y es bueno lo que tú haces por Él. Entonces hay que hacer el bien. La predicación debe ser una práctica constante y hoy debemos tener planes para llevar a cabo la evangelización de aquellos que desobedecen a Dios y son esclavos de Satanás. Debemos tener planes intencionales y claros con la ayuda y dirección del Señor. Esto debe ser parte de nuestra vida. Cada creyente debe asumirlo. Estas son aplicaciones. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar con lo recibido? Dice un pastor amigo, lo recibido, luego lo aplicado. Lo recibido, lo hablado, lo aplicado. Lo recibido, lo entendido, lo escuchado, lo practicado. Debemos recibir del Señor lo que nos dice para llevarlo a la práctica, para luego decir, Señor, gracias porque lo que recibí hoy lo estoy poniendo en práctica, y honrar a aquellas personas que pueden enseñarte algo. Y tú también gozarte en decir, Señor, enséñame incluso en lo más mínimo. Pero muchas veces no somos de los que son enseñables. Queremos que nos hable Dios mismo y que me diga, bueno, tienes que hacer esto y esto es mi voluntad. No, sencillamente Dios te puede hablar por tu niño en tu casa cuando te reprende y te dice, papá, no me amas como dice la Biblia. Te enseña Él, te hace reflexionar. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a valorar los escenarios donde Dios nos ha colocado. No son los mismos donde me ha colocado a mí. A ti te ha colocado en un lugar distinto. Tú eres distinto. Tienes dones que Dios te ha dado, capacidades, pero también tienes carácter. Entonces podemos entregar, pero ¿cómo recibimos? ¿Cuál es nuestro carácter para recibirlo? ¿Cuál es nuestro testimonio cuando sufrimos? Y no todo es sufrir, ¿saben? No todo el tiempo estamos sufriendo. El que goza más en esta vida es el cristiano. Y goza tanto que goza incluso cuando sufre. Esto no tiene comparación.
Porque así lo dice la Biblia. El que más goza, el que más se ríe, el que más abraza, el que más valora las relaciones, debe ser el cristiano. Porque incluso cuando hay dificultades, él sabe que hay una esperanza mayor.